de la clase que se refiere al runbook, para ver qué es esto. Bueno, el runbook no es más que la traducción de se llama el libro de los cuartos, ¿no? Y es que cuando nosotros estamos diseñando una planta, cuando ya elaboran el plano arquitectónico, lo que queda ya estampado, pues, en, digamos, en un plano bidimensional, son una serie de cuartos, ¿no? Que están ahí divididos por paredes, hay puertas, hay pasillos entre ellos. Entonces, todos esos cuartos, pues, son los que van formando lo que se llama el libro de cuartos. Entonces, ¿qué es el libro de cuartos? Estos cuartos que van quedando dibujados en el plano arquitectónico tienen sus propias necesidades según el sector en donde están ubicados, ¿no? Si es un cuarto en el área de oficina, va a tener unas necesidades, y si es un cuarto en el área de producción, va a tener otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, si el cuarto corresponde a una oficina administrativa, sus necesidades serían la iluminación. Eso significa, pues, que hay que poner lámparas, ¿no? Hay que poner lámparas para la iluminación con sus respectivos apagadores, ¿no? Que va a tener aire acondicionado. Entonces, pues, significa que el, el plano de, el plano de aire acondicionado tiene que mostrarnos, pues, las entradas y las salidas de los aires en esa oficina para que el contratista que va a poner el aire acondicionado sepa, pues, dónde va a entrar eso. Además, pues, va a tener electricidad, ¿no? Porque si se necesita conectar computadoras o cualquier otra máquina de oficina, ¿no? Telefonía, pues va a tener acceso, pues, a una línea telefónica. Internet también, pues, va a tener que tener acceso a internet, ¿no? Entonces, pues, esas necesidades nosotros las tenemos que dejar claro de cuáles van a ser las necesidades de cada cuarto. Ahora, si hablamos de un cuarto de producción donde se va a instalar una máquina, pues nosotros, cuando vamos a comprar una máquina y la vamos a instalar, debemos conocer cuáles son los diferentes servicios que esta máquina necesita para operar y de qué lado de la máquina están cada una de estas conexiones. Por ejemplo, dónde está la entrada de vapor, a dónde está una entrada de aire comprimido, a dónde están los enchufles de potencia. En sí, pues, tenemos que saber todo lo relacionado, pues, a la máquina, ¿no? Y el cuarto, pues, y el cuarto tendría que estar acondicionado para proporcionar iluminación, para dar potencia eléctrica, para llevar una conexión de aire comprimido si así se necesita, para llevar vapor, aire acondicionado si necesita, pues se tiene que ver, pues, todo lo relacionado a los cuartos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un libro de cuartos? Sirve para registrar todas las necesidades de cada cuarto con el fin de planificar los servicios de las diferentes áreas y reflejarlas en los diferentes planos que se deberán dibujar y acomodar a las necesidades, pues, de cada área, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que persigue el Runbook, dejar, pues, en un libro todas las necesidades de los cuartos, ¿no? Para que en el momento, pues, que se van a hacer las instalaciones y se va a llevar, digamos, los diferentes servicios a un cuarto, pues, sepamos, pues, qué es lo que debe de ir en cada cuarto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía donde vemos un área de trabajo, ¿no? Como que si fuera un call center.
Entonces el libro, el cuarto de este call center, pues debería de identificar pues cuántos tomacorrientes van a estar habilitados en este cuarto, ¿no? De qué lado van a estar los tomacorrientes, cuántas lámparas para que exista una iluminación adecuada. Entonces, pues si va a haber aire acondicionado. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar qué es lo que, cuáles van a ser las necesidades de infraestructura que va a tener pues cada uno de los cuartos. Si habláramos de una máquina de producción, pues tenemos que saber pues si va a necesitar aire comprimido, si va a tener vacío, potencia, va a trabajar con 220 o 440, cuál es la potencia que va a manejar, si va a haber inyección pues de vapor, en fin, pues tenemos que conocer nosotros cuáles van a ser los servicios que cada una de las máquinas va a poseer y dejarlas reflejadas pues en el cuarto, ¿no? En el cuarto que va a ir. Entonces, el libro de cuartos es un trabajo de escritorio donde los responsables de la distribución en planta tienen que estar pues verificando cuáles van a ser las necesidades de cada uno de los cuartos y de qué lado deben colocarse esas necesidades, ¿no? No la máquina va a estar a la derecha del cuarto, por ejemplo, y la inyección del vapor entra por la izquierda del cuarto. Y tenemos que pasar por una tubería que va a quedar pues expuesta y que atravesada en el cuarto para poder llegar a la máquina, ¿no? Entonces, para no cometer esos errores, el libro de cuarto pues es un trabajo de escritorio de detalle donde los responsables de la distribución en planta tienen que sentarse a identificar pues cuáles van a ser las necesidades de cada cuarto y a dónde deben de colocarse, ¿no? Entonces, eso es lo que, para eso sirve pues el libro de cuartos. Y muchas veces pues los proyectistas o los responsables de eso pues se valen de plantillas como esta, ¿no? Que usan los de arquitectura o para los de dibujo. Con estas plantillas vienen pues y hacen en los planos, hacen los dibujitos de dónde van a ir las diferentes cosas para que se pueda pues eh, ubicar los contratistas a dónde van a bajar mechas de aire comprimido, de qué lado van a bajar mechas de vapor, por dónde va a entrar la cometida de energía eléctrica, a dónde van a estar los inyectores de aire. Toda esa información pues tiene que quedar pues resumida en el libro de cuarto, ¿no? Entonces, pues en un plano arquitectónico nosotros vamos a ver algo así como el que está en la figura, ¿no? Vamos a ver una serie de cuartos divididos por algunas paredes, por puertas o algunos pasillos. Y entonces, pues tenemos que nosotros que identificar qué va a ir en cada uno de estos cuartos. Para eso, pues, la técnica nos dice, numérenlos, pónganle número a cada uno de esos cuartos, ¿no? Y entonces eso es lo que se hace. Se empiezan a numerar desde el 1 hasta el 50, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cuartos que van a haber, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, pues, cómo es que va a ser, pues, la nomenclatura que vamos a utilizar en el libro de los cuartos. Y también, pues, otra técnica es los nombres. Cuando son, digamos, ubicaciones pequeñas que no llevan tantos cuartos, pues, les ponemos su nombre. Ponemos el nombre a cada área, pues, para identificarla y decimos, pues, que en el área de oficina va a haber estas y estas necesidades. En el área de la bodega va a estar esto y esto, ¿no? También podemos usar, pues, los nombres. Cuando son, pues, proyectos pequeños donde los cuartos no pasan de 20, digamos, para obtener un número para manejar con los nombres. Y en una área, pues, ya de diseño de un trabajo de planta, nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahí, pues, podemos ver una serie de máquinas. Podemos ver, pues, una pila de lavado donde va a llegar agua potable, energía que le va a ir a las máquinas. En fin, pues una serie de, de necesidades que va a tener pues esta área para poder estar operando adecuadamente, ¿no? Y de qué lado van a estar los tomas,
cuántas iluminaciones se necesitan, cuántas lámparas se necesitan, dónde van a estar los apagadores. Todo eso pues se tiene que identificar en el libro de los cuartos. Aquí tenemos otro ejemplo pues donde también es un área pequeña, ya se maneja pues con los nombres de los cuartos, ¿no? Cuando son pequeños los proyectos pues podemos trabajar con los nombres. Aquí tenemos otro ejemplo, pues ahí tenemos sala de horneado, sala de amasado, bodega, vitrinas, zona de empacado, punto de encuentro, los baños, las oficinas, salida de emergencia, en fin, pues ahí están todas aquí se parece que es una pequeña panadería, ¿no? Entonces ahí está pues los nombres de los diferentes cuartos que conforman el layout de esta panadería. También pues digamos los planos arquitectónicos nos van a mostrar, a nosotros pues también las dimensiones y las áreas, los metros cuadrados de cada cuarto, ¿no? Y su nombre. Entonces pues son parte que lo importante es que cada uno de los cuartos sea bien identificado para que cuando los proyectistas que van a trabajar en el proyecto tengan que hacer su trabajo, porque un proyectista, digamos, va a ser el responsable, por ejemplo, de colocar toda la tubería de agua potable, por ejemplo, ¿no? En todo el edificio. Nosotros vamos a ser los responsables de colocar el agua potable. Otro contratista va a decir yo, bueno, yo voy a colocar el aire acondicionado en todas las áreas donde lleva aire acondicionado. Entonces ellos deben de saber cuáles son los cuartos, pues, que van a necesitar, pues, los diferentes servicios y de qué lado tienen que estar ubicados para que ellos los pongan en sus planos, ¿no? El momento de hacer sus planos para el área en que van a trabajar. Y tenemos pues otro cuarto de producción donde se ven máquinas más grandes, más complejas, ¿no? Entonces, pues, pero como pueden ver es un área que se nota bastante limpia, ¿no? Donde no se ven las conexiones. Bueno, ¿por dónde estarán las conexiones? Entonces, pues probablemente para estas máquinas, para que no se vea desorden de todo eso, van a ver aquí que aparecen estas que se llaman columnas técnicas. Dentro de estas columnas puede bajar por una tubería de aire comprimido o un cable de electricidad. En fin, podemos meter aquí nosotros todos aquellos servicios para que van a llegar a la máquina sin que tengamos nosotros que tener pues que se vean, pues, o sean líneas tiradas en el suelo o que vengan desde una pared, sino que por eso se llaman columnas técnicas que sirven pues para que las áreas de producción se vean mucho más ordenadas. Entonces, el libro de los cuartos va a ser tan complejo dependiendo de la complejidad de servicios que una máquina requiera. Aquí vemos un cuarto, pues, vemos una máquina, probablemente es una llenadora de pistón para envasar productos líquidos. Ustedes pueden ver pues la cantidad de conexiones que lleva, pues lleva neumáticos, lleva presión neumática, lleva electricidad, lleva, bueno, todo lo que esta máquina necesita para operar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya un ejemplo de lo que es el libro de cuarto, ¿no? Vamos a revisar lo que es el cuarto de oficina, ¿no? Aquí tenemos nombre de la oficina, la gerencia general, ¿verdad? Es un tipo de oficina uno. ¿Qué necesita? Pues necesita 3 lámparas. Entonces sabemos que en esta oficina vamos a poner 6 lámparas con sus respectivos apagadores. Allá el eléctrico va a definir si va a ser un solo apagador o van a ser individuales para ahorrar energía. Ya eso depende de la calidad del servicio que quieran dar, ¿no? Necesita 6 tomas de 120, ¿no? Entonces van a haber 6 tomas distribuidos en las paredes, ¿no? Va a llevar también conexión pues de Wi-Fi, ¿verdad? Cable de internet, ¿verdad? Van a estar ahí las conexiones. 2 extensiones para teléfono. Aire acondicionado, va a haber inyección y extracción de aire, ¿no?
Y así pues se va identificando para cada una de las oficinas. Por ejemplo, esta, de la gerencia de ventas, ¿no? Una oficina tipo 2. También va a llevar 3 lámparas. Tiene 4 tomas de 120. También tiene conexiones de Wi-Fi y cable. Tiene 2 teléfonos. Tiene inyección de aire, de ingreso y salida de aire, ¿no? Pero también pues tiene conexión a radio, ¿no? Para estarse comunicando con el personal de ventas también a través de radio. El jefe de informática tiene una oficina tipo 3, va a tener 2 lámparas, va a tener 4 tomas, va a tener Wi-Fi y cable, va a tener un teléfono, va a tener aire acondicionado con su ingreso y su salida, y va a tener pues router, ¿no? Va a tener quizás el router principal de la empresa donde está ahí el trabajo, ¿no? Y así pues cada uno de las diferentes pues oficinas va a tener sus propias necesidades. Y esto va a estar reflejado en este libro que se llama el libro de cuarto de áreas de oficina, ¿no? Aquí va a estar toda la información relacionada pues con el libro de los cuartos. Entonces, esta tarea es la que tienen que hacer ustedes allí ya hay un avance pues en el que dicen pues que tienen que hacer de runbook, ¿verdad? Que es para que puedan definir qué es lo que va en cada uno de los cuartos. Y cuando hablamos del libro de cuarto de las áreas de producción, pues ahí tenemos pues la máquina, un molino triturador. Esta va a tener 5 servicios, tiene iluminación 3 lámparas, tiene 6 tomas de 120 voltios, tiene 3 tomas de 240, tiene un teléfono. Aire acondicionado no aplica, aquí no va a haber aire acondicionado. Aire comprimido sí, van a entrar 2 salidas de aire comprimido. Vapor no aplica, vacío no aplica, otro no aplica, ¿no? Y a la derecha pues están sus dimensiones, ¿verdad? Su ancho, su largo, su altura para calcular su área y su volumen. Veamos otra máquina, secadora, de secadora 1, ¿verdad? Esta lleva 8 servicios, o sea que es una máquina compleja, no lleva 8 servicios. Lleva 3 lámparas, lleva 4 tomas de 120, lleva 2 tomas de 240, lleva un teléfono, no hay aire acondicionado, de aire comprimido hay una salida, de vapor hay una salida, de vacío hay 2 salidas y otro trabaja con una columna técnica, ¿no? Va a tener una columna técnica para llevar todos los elementos que van a alimentar pues esta máquina. Y en fin, pues aquí podemos ver pues que digamos, en este libro de cuartos del área de producción, estamos definiendo pues cada uno de los cuartos y cuáles van a ser las necesidades que llevar cada uno de ellos, ¿no? Para que en el momento de que se hagan las instalaciones, imagínense, lleva una máquina que necesita tener, digamos, por todos los motores y equipos adicionales que lleva la máquina, necesita que hayan 6 tomas de 120 y 4 tomas de 240. Y si esos tomas no están colocados en el momento de ingresar la máquina, hasta ese momento es una locura empezar a tirar líneas, a romper paredes para poder meter las conexiones, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, entonces, pues es que utilizamos el Rombook, que nos permite, pues el Rombook nos permite estar viendo, pues, las necesidades de cada una de las áreas de producción. Ok, entonces esto es lo relacionado con el Rombook. Antes de cerrar la presentación, quisiera saber si alguno tiene alguna duda de qué es esto o cómo se maneja. Abran sus micrófonos y pregunten para si alguien se ha quedado con alguna duda. ¿Está claro? Bueno, pues entonces pasemos a la otra presentación. Hoy vamos a hablar de las métricas. Siempre cuando se está diseñando una planta, hay muchas dudas de
de cómo es que vamos a medir la distancia entre los diferentes departamentos, ¿no? Y han salido un montón de formas. Vamos a ir viendo muchas formas que hay pues para hacer esto, ¿no? Lo importante es tener pues un concepto de las necesidades de hacer esto, ¿no? Entonces, la medición de la distancia. Muchas pues de las formas que se hacen son matemáticas, ¿no? Y, y todas tratan de utilizar la distancia entre las diferentes actividades, de las actividades que se están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, es bastante común y así se hacía antes, ¿no? El que se llamaba el recorrido por hilos. En el plano se ponían una serie de alfileres y sobre los alfileres se iba indicando el recorrido y se hacía pues se unían por un hilo. La longitud del hilo nos daba pues la distancia entre dos áreas, ¿no? Y cuando nosotros decimos, bueno, pero esa es la distancia, pero ¿cómo va a ser el flujo? ¿Cuántas veces vamos a tener que recorrer esa distancia? Entonces, pues se pasaba varias veces el hilo y se calculaba por el número de veces para ver las distancias a recorrer, ¿no? Esto es bien importante, especialmente para manejar, para diseñar los sistemas de manejo de materiales, ¿no? Cómo vamos a manejar el producto, ¿no? Entonces, pues era, esa era una forma, pues, de hacer que a través del flujo, ¿no? Para medir, pues, las distancias. Entonces, en muchos, distribuciones en planta, cuando nosotros hacemos el diagrama de bloques, aquí pueden ver un diagrama de bloques, nos preguntamos, pues, ¿cuál será la distancia de la bodega a la empacadora? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a ir, pues, a la zona de enfriamiento de parte de la bodega? Entonces, pues, había surgían esas preguntas de cómo se iban a hacer, pues, ¿verdad? Y decían, bueno, pues, las áreas que tienen frontera cero, o sea, las que están pegaditas, pues la distancia no importa porque están continuas, ¿no? Pero las que están más separadas, ahí sí la distancia sí es importante. Entonces, aunque hay otras posibilidades que vamos a ver, las métricas más frecuentemente empleadas miden la distancia entre los centroides de las áreas asignadas a la actividad. Entonces, pues, la mayoría que vamos a revisar, el concepto es, basémonos en los centroides de cada una de las figuras geométricas que conforman, pues, el plano, ¿no? Porque el plano está compuesto por una serie de figuras geométricas que entre más regulares sean cuadrados o rectángulos, nos van a dar, pues, una forma más fácil de distribuir las diferentes áreas, ¿no? Y recordemos un poco, pues, el concepto de centroide en matemáticas, ¿no? Que nos dice que es el centro de una figura geométrica en donde se cortan, pues, sus diagonales, ¿no? Ya recuerdan, pues, lo que es el centroide. Eso lo han de haber visto, pues, en matemáticas. Y para recordarlo, pues, aquí está, ¿verdad? El centroide, pues, es el punto donde se encuentran las diagonales. Ese es el centroide de una figura geométrica. Entonces, las métricas de distancia apuestan a medir la distancia entre las diferentes áreas a través de sus centroides. Entonces, una forma dice, bueno, pues entonces busquemos las distancias más cortas. Y una forma de hacerlo, pues, poniendo todas las áreas una encima de otra, ¿no? Y ahí, pues, las distancias van a ser cortas porque van a estar todas cercanas. O poniéndolas una a la par de otras. Pero eso no es la realidad. Pues ustedes saben, pues, que un plano de, digamos, de figuras que está compuesto por la distribución en planta, no se puede hacer esto, no es práctico, ¿no? Entonces, pues esto queda descartado, ¿no? De que así así va a ser la forma de que nosotros podamos encontrar las distancias. Entonces, pues las métricas que más se conocen son las que se desarrolla un señor que se llama
Minkowski, donde él dice que la distancia es igual al perímetro del área, ¿verdad? Multiplicado por la raíz cuadrada del valor absoluto de las xy menos las xj elevada a la p. Haciendo pues una derivación pues de esto, encontramos pues una fórmula que refleja pues que las métricas más comunes son los centroides de las actividades y los centroides los vamos a manejar por una distancia en X y una distancia en Y. Un par ordenado pues es el que refleja el centroide de una figura geométrica. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Ahí tenemos pues el cuadro amarillo con el cuadro verde, pues sus centroides. Cada uno tiene un valor en X y un valor en Y, ¿no? Y entonces las distancias que vamos a ver, las métricas que se utilizan, relacionan pues esos pares ordenados que conforman el centroide de una figura geométrica. Vamos hasta aquí. ¿Entienden el concepto antes de entrar a la fórmula? ¿Alguien tiene duda de lo que es el concepto del centroide? Les digo porque después de la clase van a resolver un caso, ¿no? Entonces, Hola, ingeniero. Sí, a mí me queda un poco de duda sobre esa parte de la centroide. a ver, ¿cuál es tu duda, Héctor? No le logré, es que quizás porque como me está cortando la señal, no le logré captar bien. Pero sí sabes el concepto de centroide, que es el eje que está en el centro de las dos diagonales. Entonces, este forma un par ordenado, ¿no? Forma un par ordenado porque está, si nosotros lo ponemos en un eje vertical y horizontal, pues cada figura tiene un valor de X y un valor de Y. Entonces forman un par ordenado, ¿no? Y pues, digamos, el cuadrado amarillo tiene las XY, la YY y el cuadrado verde, las XJ y las YJ, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos ubicar, si le pusiéramos, digamos, cantidades, pues digamos que esta es 5, probablemente el valor de Y para el cuadrado verde es 5, ¿no? Y el valor de X es como de 20, ¿no? Porque ya va bastante adelantado. En cambio, para el amarillo, el valor de X probablemente podrá ser 5, el valor de Y podrá ser 15 porque ya está más alto. Entonces, los pares ordenados se ubican en el espacio de un eje cartesiano, ¿no? Para ubicarles un valor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo tengo ya mi diagrama de bloques construido, entonces vengo y lo ubico en un eje cartesiano y calculo los centroides. Y según pues el gráfico, yo puedo ubicar los pares ordenados de cada uno de los centroides. Entonces vamos a ver algunas de las fórmulas. Está una fórmula que se llama la euclídea, que es una métrica de Minkowski, ¿no? Dice, y la distancia, dice, es igual a la raíz cuadrada de xy menos xj al cuadrado más y menos yj al cuadrado, ¿no? Entonces es una forma, pues, de calcular la distancia entre dos figuras geométricas. También existe la euclidea cuadrática, donde la distancia nos dice que es igual a las xy menos xj al cuadrado más y menos yj al cuadrado, ¿no? Eso es lo que nos dice la euclidea cuadrática. Estas son fórmulas. Y aquí está la forma en que se aplica, pues, la euclidea, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos el, el, este, el- tenemos ¿cómo que se llama? El cuadrado A, que es el amarillo, ¿no? Cuadrado B, el azul, y el cuadrado C, el verde. Y nos están pidiendo, pues, perdón, aquí está la euclidea. Nos están pidiendo, pues, la distancia entre A y C. ¿Cuál debe ser esa distancia? Entonces tenemos que
utilizar pues sus centroides, ¿no? Y la euclidea lo que hace es que mide los centroides a través de una diagonal. Es una distancia diagonal la que mide los centroides. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Es la igual a la raíz cuadrada del xy menos xj, ¿no? Entonces el xy aquí es 12, ¿verdad? El xj es 21, entonces 12 menos 21 elevado al cuadrado más el otro y 13 menos yj 4, 13 menos 4 al cuadrado. Al hacer la fórmula matemática, pues me da como respuesta que la distancia es igual a 12.7. Entonces, la distancia entre A y C, aplicando la métrica de distancia euclidea, va a ser igual a 12.7, ¿no? Esa es la forma de, solo es aplicar la fórmula. Lo único aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que poner nosotros nuestro diagrama de bloques sobre un eje cartesiano, ¿no? Como pueden ver ahí estamos sobre un eje cartesiano para poder estar determinando a dónde están los centroides. Por ejemplo, el centroide C, que es el que tenemos más cerca, ¿no? Su centro está en 21 en X y en 4 en Y, ¿no? Ahí pues determina el par ordenado 21, 4, que dice X 21, Y 4. Para la euclidea cuadrática también pues trabaja en base a la diagonal, ¿verdad? Aquí vamos a medir A y B, ¿verdad? El centroide de B está en 7 en valor de X7 y en valor 4 de X, ¿no? Y el otro 12, 13, ¿no? Tiene 13 en valor perdón, 12 en valor de X y 13 en valor de Y, ¿no? Entonces tiene sus pares ordenados y aplicamos la fórmula. Aquí la fórmula pues es más simple, ¿no? XY menos XJ al cuadrado más YY menos YJ al cuadrado, ¿no? Sustituyendo los valores, 12 menos 7 al cuadrado más 13 menos 4 al cuadrado nos da distancia 100.6. Entonces, pues como podemos ver, las distancias se van calculando a través de estas métricas de distancia, ¿no? Hay otras formas que son la Manhattan, que también es denominada la rectangular o rectilínea. También es una métrica Minkowski y representa la suma de las distancias vertical y horizontal entre los centroides de las actividades. Y se expresa por lo siguiente, por el método Manhattan, la distancia es igual al valor absoluto del XY menos los XJ más el valor absoluto de YI menos YJ, ¿no? Entonces así calculo pues la distancia. Esta técnica Manhattan es la aplicación que hacen pues en Estados Unidos, en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, en la parte de Manhattan de Nueva York, el recorrido que hacen los taxis, que son muy famosos ahí en Manhattan, ¿no? Entonces los taxis hacen recorridos horizontales y verticales, ¿no? Esa es la forma en que ellos transitan en la ciudad de Manhattan. Entonces por eso se llama Manhattan. Y la Chevy, que es otra métrica Minkowski, aquí la distancia va a decir, bueno, pues vamos a escoger el máximo, el valor máximo que dé entre el valor absoluto de X menos XJ y el valor absoluto de Y menos YJ. Dependiendo de qué valores dé, la distancia se determina por el valor máximo, el más alto, ¿no? Veamos el ejercicio de esto. La Manhattan, como pueden ver, ya no camina de manera diagonal, ¿no? Sino que va horizontal y vertical, ¿no? Eso distingue a la Manhattan. Y pues ahí están pues los valores de los centroides, ¿no? Son los mismos, ¿no? La fórmula para Manhattan, la distancia es igual al valor absoluto de XY menos XJ más YI menos YJ, ¿no? Entonces el valor absoluto de 12 menos 21 más el valor absoluto de 14 menos 4. Entonces me da 9 más 10, igual la distancia son 19. Puede ser metros o
kilómetros, según lo que nosotros estemos, la unidad de medida que estemos utilizando, ¿no? Pero en la Manhattan, pues es otra de las formas de medir, pues la métrica, que para medir la distancia entre estas dos áreas, ¿no? Imagínense que nosotros queremos poner, por ejemplo, bandas transportadoras entre el punto A y el punto C. Bueno, pues es una forma, pues de la Manhattan nos ayuda, pues a trazar por dónde deberían de ir, pues estas bandas transportadoras, ¿no? Si quisiéramos hacer un manejo de materiales de bandas transportadoras. La métrica de Chebyshev, esta lo que hace, pues, mide solamente una distancia en el eje de las X de los centroides. Aquí podemos ver, aquí está el centroide de A y está el centroide de B. Entonces lo que hace es medir solo la distancia horizontal, ¿no? Eso es lo que mide la Chebyshev, ¿no? Y la distancia, pues, nos dice que va a ser el valor absoluto de X menos J y el valor absoluto de Y menos YJ, ¿no? Aquí tenemos que el valor absoluto de XY me da 9 y el valor absoluto de YI me da 10. Entonces, ¿cuál es la distancia? El máximo, o sea, la cifra más grande. La cifra más grande de los dos es 10. Entonces, por eso voy a seleccionar 10. Ok. Antes de pasar a la otra forma, quisiera ver si hay dudas, ¿verdad? Si han entendido las tres, digamos, formas de hacer esto. Disculpe, ingeniero. Sí, a ver. ¿Cree que podría me explicar esta parte de Chebyshev? Porque fíjate que tuve que atender una llamada y no pude escuchar. Disculpen. Ok, bueno. Chebyshev lo que hace, mide la distancia de los dos centroides de las dos áreas que yo quiero relacionar, pero solo la distancia horizontal. Solo mide la distancia horizontal de centroide a centroide, pero la distancia horizontal. Y la fórmula nos dice que la distancia va a ser el valor máximo entre el valor absoluto de los XY y las XJ y el valor absoluto de la YI menos la YJ, ¿no? Entonces, aplicando los valores de X y de Y, encontramos pues que 12 menos 21, 14 menos 4, me da que el valor del primer dato es 9 y el segundo dato es 10. Y como me dicen, el máximo. Entonces la distancia a seleccionar es el máximo, que es 10. Y con eso pues obtenemos pues la distancia de los centroides. Gracias, ingeniero. Ok. Hay otra métrica que se llama contorno lateral. Y este se calcula como el recorrido que debe realizar el material entre dos actividades a lo largo de pasillos que rodean la actividad existente, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto, no? Ok, pues contornos laterales, dice, supongamos que va a recorrer el material el contorno de las áreas. Entonces aquí va a haber una salida, identificamos una salida, va a recorrer 12 metros, luego va a bajar 14 metros, luego va a caminar otros 5 metros, luego va a trabajar otros 5 metros a la entrada, ¿no? Entonces la distancia lateral va a ser la suma de todos los contornos, ¿no? Que en este caso va a ser 12 más 14 más 5 más 5. Entonces la distancia por el contorno lateral es igual a 36. Es también pues otra forma de calcularlo, ¿no? Utilizando pues el contorno lateral. Entonces las métricas de distancia las podemos ver aquí resumidas, ¿no? Las euclídeas relacionan digamos, el elemento A con el elemento B a través de sus diagonales. La Manhattan hace el recorrido en la distancia X y en la distancia Y. La Chebyshev lo que hace es solo la distancia horizontal entre los centroides, ¿no? Y el contorno lateral que va dando vuelta, pues, alrededor de los diferentes edificios hasta llegar, pues, al punto que yo quiero, pues, establecer. Entonces, estas son las que se consideran como las métricas de distancia, ¿no? Y se calculan para saber más o menos cuál es la distancia que va a recorrer el material de un lugar a otro o qué tan largo deben ser los equipos de manejo de materiales o un montacarga
cuánto es la distancia que va a recorrer para ir de la bodega hacia la planta. Entonces, para eso sirven pues estas métricas de distancia. También pues se utiliza la adyacencia, solo que la adyacencia no es un problema porque se considera pues, si las actividades son adyacentes, la distancia la consideran como cero, pues no es importante porque están pegaditas, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a estarnos pues ocupando de calcular aquí distancias si están pues adyacentes, ¿no? Por eso nos dice que la adyacencia es la métrica más sencilla que únicamente distingue si las actividades comparten alguno de sus lados, ¿no? Eso es aquí lo que hace, ¿no? Entonces, hay otra forma de hacerlo, ¿no? Esto ya es un poco más complicado, que es por el camino más corto. Cómo calcular pues la ruta crítica, ¿no? Entonces, pues aquí se hace pues un diagrama de redes donde se van interlazando las diferentes áreas por nódulos y luego pues se calcula su ruta crítica, ¿no? Entonces ese es el camino más corto. Pero esto pues no es muy práctico porque el camino más corto ¿para qué? Para solo una actividad, ¿no? Pero el resto de actividades que se hacen en la planta, pues no, entonces hay que calcular diferentes distancias según los diferentes módulos que están organizando pues un plan layout. Ahora, ¿qué métrica utilizar? Bueno, pues eso ya depende del que está haciendo el planteamiento, ¿no? Hay algunas recomendaciones, ¿no? Que dicen, bueno, pues la mayoría lo que hacen es relacionar las métricas con los equipos de manejo de materiales. Por ejemplo, la utilización de un puente grúa de motores independientes en dos direcciones se modelizará adecuadamente mediante la métrica de Chevy-Chevy. Entonces, pues, Chevy-Chevy es el indicado si nosotros vamos a usar, pues, una grúa puente, ¿verdad? Que camina en una sola dirección. Para carretillas o vehículos guiados que deben desplazarse por pasillos que rodean los diferentes departamentos, aquí se puede usar el contorno lateral o la Manhattan, ¿verdad? Serían las métricas más apropiadas pues para estas, ¿no? Y las cintas transportadoras se modelizan mediante las métricas euclideanas. Entonces, pues, para establecer manejo de materiales con cintas transportadoras, la que más funciona, pues, es la euclideana. Entonces, va a depender de los equipos de materiales, las distancias a que están, digamos, las diferentes áreas y cómo la distribución ha quedado, ¿no? Por eso es importante que exista una adecuada distribución en planta, ya que una adecuada distribución en planta, pues, permite que todas aquellas actividades que se relacionan entre sí y que tienen mucha comunicación queden con una cercanía, ¿no? Que estén cerca para evitar el recorrido de grandes distancias. Entonces, la selección de una métrica de distancia, bueno, pues eso va a depender, pues, de cada proyectista, ¿no? Eso, pues, hay algunos autores que proponen otras más elaboradas, como es el caso de la distancia rectilínea esperada, ¿no? De Boser, o estudian el problema de la definición de los puntos de expedición o recepción y el flujo de materiales departamentales de Benson y Chitaway. Entonces, hay un montón de gente que ha trabajado mucho sobre las métricas de distancia para poder, digamos, calcular de mejor forma las distancias en los diferentes sectores de una planta. Pero las, las anteriores que hemos visto, pues las basadas en la Mitonsky son las más usadas, porque son más prácticas y más fáciles de identificar. Ahora vamos a lo que es la medición de la forma. La medición de la forma nos dice qué tan perfecto hemos calculado nosotros la figura geométrica que se necesita, pues, para identificar un área en un diagrama de bloques, ¿no? Entonces se recuerdan que nosotros el diagrama de bloque, pues, lo calculamos a través de los diagramas de espacio, los cuadritos, y los multiplicamos por el número de unidades que van a representar un área. Entonces con eso vamos representando un área, ¿no?
La forma que nosotros hagamos que esa área sea de una forma, digamos, más geométrica, entonces vamos a obtener una mejor forma. Entonces, por eso es que la medición de la forma se basa en esto. Y la medición de la forma, pues, toma mucho en cuenta, pues, el perímetro de las áreas, ¿no? Recuerden que el perímetro es la suma de sus lados, o también, pues, otra fórmula. Perímetro es igual a 4 por la raíz cuadrada del área, ¿no? Otra fórmula para calcular el perímetro. Y el menor perímetro corresponderá a la forma cuadrada, es decir, para una actividad 1 de área a 1, el perímetro será, pues, cuadrado, ¿no? Entonces veamos cómo se calcula la forma. La fórmula se calcula a través de 4 indicadores que se llaman omegas. Vamos a ver que hay un omega 1, un omega 2, un omega 3 y un omega 4. El omega 1 se calcula con la fórmula siguiente, ¿no? Perímetro entre 4 la raíz de A sub J, ¿no? Eso es la omega 1, ¿no? Otro criterio es el omega 2, que trata de medir la desviación de la forma de una actividad respecto de un rectángulo, ¿no? Y el omega 2 nos va a decir que va a ser el área que va a ocupar la unidad entre el área total de la unidad. Ya lo vamos a ver para que lo entiendan, ¿no? Donde A es un I es el área de la actividad y A es un ARJ es el área del rectángulo de menor área en el que puede inscribirse la actividad, ¿no? El tercer indicador, omega 3, de la calidad formal del área de la actividad se calcula como el cociente entre el lado menor y el lado mayor, ¿verdad? Entonces el omega 3 va a ser igual al lado menor entre el lado mayor, ¿verdad? Entonces es para más que todo para medir figuras rectangulares. Aquí tenemos pues cómo calcular la medición de la forma, ¿no? El área 1 es el área que está configurando la figura, ¿no? Así como a ustedes les salían los cuadritos, pues lo que está en color celeste, ¿no? Es A1, ¿no? Y si ustedes cuentan, aquí hay 10 cuadritos. Y el área total es el rectángulo en el que caben pues estos cuadritos, ¿no? Entonces que tiene 15, ¿verdad? Tiene 3 por 5, 15, el área de este, ¿no? El perímetro es la suma, ¿no? 3 más 5 son 8, más 8, 16, ¿verdad? El perímetro es 16. Lado mínimo es 3, lado máximo es 5, ¿no? Entonces, conociendo los valores y aplicando la fórmula, encuentro que omega 1 me da 1.26, omega 2 me da 0.66 y omega 3 me da 0.6. Entonces, pues, para que una figura geométrica sea bien relacionada, los tres indicadores tienen que dar cercanos a 1. En este caso, como pueden ver, como hay espacios en blanco, no dieron tan cercanos a 1, ¿no? Vamos a la segunda figura. Aquí pues el área 2, ¿verdad? Tiene 8 y el área total tiene 2. 2 por 5, 10. ¿Verdad? El perímetro es igual a 2 más 5, 7 y 7, 14. El lado mínimo tiene 2, el lado máximo tiene 5. Y entonces calculamos los tres indicadores y me sale que omega 1 es igual a 1.23, omega 2 me da 0.8, omega 3 me da 0.4. Entonces, pues ya estos datos son más cercanos a 1 porque solamente hay dos espacios en blanco, ¿no? Veamos la tercera figura. Esta, pues el área 3 es igual a 16 y el área máxima 16 porque todos los cuadritos conforman la figura geométrica, ¿no? El perímetro es 16, el lado mínimo es 4 y el lado máximo es 4. Entonces, al desarrollar, pues, los tres indicadores me dan 1. Entonces, que sería que esta es la forma perfecta, ¿no? Cuando nosotros hemos sabido utilizar bien el espacio y hemos conformado, pues, una figura geométrica de un área a través del diagrama relacional de espacio. Entonces, cuando nosotros ponemos
que los tres indicadores se acercan a 1, entonces hemos logrado pues una buena relación de espacio en base a la forma que hemos establecido, ¿no? La omega 4, pues, esto casi no se usa, pues, porque es la calidad formal, puede medirse mediante un símil con el momento de inercia de un cuerpo, ¿no? Entonces, pues, es el momento de inercia de un cuerpo, entonces no nos interesa, por eso es que esta no se considera, ¿no? Entonces, para hacer la medición de la forma nos referimos a a qué tanto le pegamos cuando nosotros conformamos los diferentes cuadrados o rectángulos que conformaron pues el diagrama de bloques, ¿no? Y aquí pues vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Vamos a ver algunos ejercicios de ejemplo. Aquí tenemos pues que A1 es 20, ¿no? Todos los cuadritos que están pintados de verde forman 20 espacios. El AR1 es 25, es el área total del cuadrado, ¿no? 5 por 5. El I máximo, el perímetro es 20, ¿no? 5 más 5 más 5 por 5 por 4, 20. El perímetro es 20. El L máximo es 5 y el L mínimo es 5. Entonces, ¿cómo calculo omega 1? Es P entre 4 por la raíz cuadrada de A1, ¿no? Entonces, P es igual a 20 entre 4 por la raíz cuadrada de A1, que es 20, ¿verdad? Al hacer el proceso matemático me sale pues que es 1.12. Omega 2 es el área 1 entre la R1, o sea 20 entre 25. Entonces omega 2 me da 0.80. Omega 3 se calcula el lado menor entre el lado mayor, ¿verdad? 5 entre 5, como son iguales, me da 1. Entonces, pues para esta figura geométrica, pues estamos bastante cercanos a 1, ¿no? 1.12, 0.8 y 1, ¿no? Pues no ha tenido tanta falla, pues porque de 25 disponibles, pues ocupamos 20, pues en el diagrama relacional de espacio. En el 2, aquí pues el área total son 48, ¿no? Si nosotros vemos 6 por 8, 48, ¿no? Área total. El perímetro es 28. Y el área 1, lo que está pintado de celeste, pues son 34 cuadritos, ¿no? 34. El lado máximo es 8 y el lado mínimo es 6. Entonces aplicamos la misma fórmula y omega 1 me sale que igual a 1.2, omega 2 me sale igual a 0.71, omega 3 me sale a 1.33. Aquí pues los valores dan más alejados de 1, porque la figura que nosotros conformamos con los cuadritos pues tiene bastantes espacios en blanco, ¿no? Bastantes vacíos. Entonces la conformación de la figura geométrica es más faltante, no es tan completa. Veamos otro ejercicio. Veamos el mismo ejercicio, solo que cobra con menor área, ¿no? Aquí de las 48 espacios disponibles, usamos 45. En el perímetro sigue siendo 28 y máximo sigue siendo 8 y mínimo 6. Aplicando las fórmulas, vemos que omega 1 me da 1.04, omega 2 me da 0.93 y omega 3 me da 0.75. Entonces, pues ya son valores que se acercan más a 1 porque en este caso solo 3 espacios quedaron en blanco de todo el área total, ¿no? Entonces, esta forma para calcular, pues si la forma geométrica que nosotros calculamos ha sido correcta, es que se aplican estos indicadores, ¿verdad? Ahora, esto no lo van a aplicar en el proyecto, ¿no? Solamente las métricas. Porque esto, pues, necesitamos, pues, más tiempo para poder, tendrían que estar redefiniendo áreas y todo, ¿no? Pero sí es importante que lo conozcan porque en el momento de hacer el diagrama de bloque, venimos nosotros y le aplicamos los 3 indicadores, ahí nos vamos a dar cuenta si los bloques que hemos establecido son correctos o habría que corregirlos para acercarlos, pues, a que los indicadores den cercanos a 1. Ok, entonces si hay alguna pregunta con respecto a esto, ¿alguien tiene alguna duda?
Estamos bien. Estamos bien, pues, correcto. Entonces, pues vamos a dejar de trabajar, pues, y tenemos media hora para que empiecen a desarrollar, pues, el caso que tienen allí. Busquen en el aula virtual, pues, secuencia de aprendizaje. Ahí van a encontrar, pues, la métrica de distancia, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer cuartos. Bueno, ahí les he puesto 4 cuartos para que ustedes, pues, se metan, ¿verdad? A desarrollar el trabajo que, que está ahí en la aula virtual. Empiecen a hacerlo. Yo voy a estar aquí, pues si tienen alguna duda, pues voy a estar aquí observando, ¿verdad? Entonces ya pueden Ingeniero, entrar. Ujú. ¿los grupos siempre serían con los mismos equipos o con grupos al azar sería? No, los he dejado abiertos. Pueden ir con su equipo que están haciendo el proyecto. Ahí se meten. Ok, Ahora, el gracias. problema que veo que ahí faltan bastante. Ahorita solo hay 15 en la clase. Se ve que muchos del grupo no están, ¿verdad? Entonces, pues no les vamos a hacer el favor a los que no están en la clase de que lo vamos a resolver y te vamos a poner pues en el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Así es que solo 15 han puesto su asistencia. Terminen los que no han puesto su asistencia, pues agréguenla porque yo así sé los que han trabajado en el caso, ¿no? Nosotros, aunque sean del grupo, pues como no están en la clase, no pueden trabajar. Así que ustedes métanse según su grupo. Si hay 2, pues trabajen 2. Si hay 3, pues trabajen 3. Eso ya depende de ustedes, cómo lo van a resolver. Pero ahí están las aulas para que se metan.
Ingeniero, Sí, a ver. una compañera se salió sin querer de la reunión en lugar de la sala. Si me hace el favor de darle entrada, de admitirlo. No, ella se salió de la clase. Sí, pero es que lo que pasa es que queríamos cambiar de sala, pero se Ajá. salió de la reunión por salirse de la sala. Bueno, yo voy a ver la hora que salió. Ahí queda registrada. Y salió de la clase porque Por no le eso, pero ella interesaba quiere la entrar de clase. nuevo. Ajá, Sí, ajá, ella ha estado en la clase. correcto, pero salió de la clase y ahora como vio que hay trabajo, se quiere regresar a la clase. No, Va, nos queríamos cambiar de sala nada más, pero ella en lugar de salirse de la sala, se salió de la reunión. ok, ok. Gracias. Ingeniero, Sí, otra consulta. sí, Santiago. Con respecto a la entrega de planos, nosotros estamos un poco atrasados. No sé si nos podría dar un poco más de tiempo, hasta como el miércoles. Han tenido toda una semana de descanso, chicos. No, pues sí, Toda la semana pasada no hicieron nada, no hubo nada. no, como no, si nos dejaron tareas de otras materias. Pues sí, pero tareas, para eso llevan 5 materias, todas tienen que dejar tarea. Por eso. No, por eso le decía, si se puede, pues muchas Ah, gracias. Y si no, pues ¿y, ahora y, le por, decía solo un poco. ¿y por qué no diferes la tarea de otro maestro? A ver, Lo que pasa es que con los planos nos hemos tardado por encontrar las especificaciones de las máquinas. vale. ¿Para cuándo está el proyecto? ¿Qué fecha de entrega tienen? Para pasado mañana, Mañana es sábado. sábado 21, Ujú. sábado 20, Sí, está. domingo 21. Vaya, hasta el 25 les doy chance. Bueno, gracias. Muchas Ok, gracias. bye.